compañeros, como los tiempos son bastante acotados acá en la feria, las presentaciones no deben durar más de una hora porque el programa es muy intenso. Vamos a dar inicio a esta actividad por respeto a los que llegaron a tiempo, por respeto también a los horarios de la feria y la presentación posterior. En primer lugar, agradecer a los compañeros del Centro de Estudio Francisco Bilbao, que son los compañeros que están aquí al lado, en el primer está en la mano izquierda, que son los compañeros que garantizaron de que esta actividad fuera posible en un horario estelar, como son las 17 horas del día domingo, o sea, pocas horas de concluir esta Feria Internacional del Libro Democracia y Derechos Humanos. Los tiempos son acotados. Agradecer obviamente a los compañeros del centro, a la feria, agradecer a los compañeros del GAP, sobrevivientes del GAP. Aquí, todos estos compañeros que están aquí, hay como 10 compañeros que son rostros importantes en la época de la Unidad Popular al lado del presidente Allende. Aquí está el compañero Alejandro García, que era decano civil del compañero Allende. Otro compañero que no me gusta el sobrenombre, pero todo el mundo lo conoce como el Indio Manuel, pues estuvo los 3 años pegadito al lado del doctor. El Copelio, que trabajaba en la Secretaría Privada, el compañero Allende. Milton, de la escolta y un defensor importante el 11 de septiembre en Tomás Moro. Leo, compañero también de la escolta. Aquí hay varios, pero también está la compañera Soledad Blanco, hija del compañero Domingo Blanco Tarrés. Bruno González, quizá el GAP más emblemático de los GAP que hasta el día de hoy está en condición de detenido desaparecido. Y hay otros compañeros más aquí, la Anita, mire, si la Lila, ¿dónde está Lila? Allá está Lila, que Lila siempre ha sido así, calladita, primera oficial del GAP, siempre digo la única mujer que era primera oficial del GAP. El 11 jugó un rol importante, no se movió nunca de su puesto allí en Tomás Moro, aguantando la zona tanto aérea como terrestre, o de infantería, como dicen los carabineros. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad. Presento el panel. La compañera Nancy Guzmán, conocida por muchos de ustedes, tiene innumerables libros sobre derechos humanos y violación de los derechos humanos y muchos libros vinculados a brutales torturas de este país. Por muchos de nosotros conocidos incluso personalmente en condiciones no contables. Está el compañero Víctor Osorio, escritor, periodista, que también ocupó un ministerio durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y el autor del libro Patricio Quiroga Zamora, historiador, muy vinculado a la historia del GAP y a la resistencia del 11 de septiembre. Este es un libro, una reedición corregida y ampliada. Este es un libro con un año de atraso, porque este libro debía presentarse el año pasado para el 50 aniversario. Desgraciadamente el vil dinero estuvo ausente, no se pudo, habían compromisos, no se cumplen los compromisos, así que viene con un atraso, pero eso no impide que un libro que vale la pena leer. Es el único libro que hay en Chile sobre la historia del GAP, así que se lo recomendamos. Son 300 páginas ampliadas y corregidas. O sea, aquí hay entrevistas nuevas, como al compañero que le manejó al doctor el día 11 de septiembre. Está una entrevista al compañero Fernando Gómez, que fue el primer GAP que acompañó a Allende entre junio y la victoria del 4 de septiembre de 70. Hay un compañero de Argentina que fue entrevistado, José Angulo, que también tiene una historia muy bonita del 11 de septiembre. O sea, bonita desde el punto de vista de la habilidad para resistir, a eso me refiero. Así que este es el panel. Les recomendamos que compren el libro, no lo voy a decir el precio, pero un libro muy barato, sobre todo considerando que estos tiempos los libros en Chile son carísimos. Lo importante es que el libro se vaya, recuperar la inversión y el resto regalarlo. Es un principio tanto a centros culturales, a la República de Cuba, por supuesto, se le van a mandar algunos ejemplares porque Cuba está directamente involucrada en esta historia. Así que sin más, le vamos a dar paso a la compañera Nancy Guzmán. Tenemos una hora, ojalá sean flexibles aquí en la librería para que nos permitan conversar un poquito más. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar acá. Agradezco a Patricio la invitación
agradezco la presencia de todos ustedes porque todos ustedes son parte de la memoria, o sea, está claro que todos los que estamos acá somos parte de la memoria, y este libro esencialmente lo que nos rescata es una memoria colectiva. Creo importante recordar a todos aquellos que lucharon antes, durante y después del 11 de septiembre de 1973. Aquellos que lo hicieron por lograr una creciente igualdad social y la defensa de una democracia para todos. Los tenemos presentes a todos. Esto se funda en la necesidad de conocer de manera rigurosa el pasado. No es la nostalgia de un pasado, es nuestra inconformidad con el presente donde la memoria se diluye y hoy día no tenemos claro que la historia siempre se repite, no como historia tal cual, sino que en su resultante. La construcción de un conocimiento del pasado no es una tarea fácil, y por eso felicito a Patricio de llevar a cabo esta reconstrucción de un pedazo de nuestra historia, de un pedazo de dolor, un pedazo también de felicidad, porque hubo momentos felices en esta historia. Hubo grandes momentos, pero hubo momentos terribles. Y lo que hace Patricio es llevarnos a los inicios. ¿De dónde viene el GAP? Porque el GAP, hay que recordar que fue uno de los focos que usó la derecha para ir minando el gobierno. Pero ¿de dónde venía ese GAP? Y ese GAP tiene una historia, unos antecedentes. En el Partido Socialista, también en el MIR, en el ELN del Partido Socialista, que se inicia con la llegada de Che Guevara a Bolivia. Y se inicia con grandes personajes. Entre ellos está la Tati Allende, que va a ser muy importante dentro de, no tan solo dentro del ELN, sino que también dentro de la historia del gobierno de Salvador Allende. O sea, lo va a acompañar hasta el último momento. Esta historia nos va mostrando poco a poco cómo estos compañeros, que muchos sin experiencia, no tenían experiencia de inteligencia, no tenían experiencia de defensa de un gobierno, de una defensa que en ese momento, que cuando se inicia, no es una defensa contra lo que va a venir después de un ataque militar, sino que es la defensa al presidente ante posibles atentados. Allende sufre atentados, aunque sean desconocidos, y fueron desconocidos en la época, sufre varios atentados, y frente a eso necesitaba un cuerpo que lo defendiera, que fuera hasta el último momento capaz de defenderlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los presidentes tienen a carabineros y a la policía de investigaciones que los resguarda, pero en ese entonces no había confianza en las instituciones armadas tampoco. No se sabía quiénes estaban ahí. Y por lo tanto necesitaba un grupo de confianza, de la máxima confianza, que fueran capaces de dar la vida frente a una situación grave que le ocurriera al presidente. Y estas personas fueron llegando muchos sin que se lo pidieran, sino que fueron llegando porque querían estar en la defensa, en la primera línea de la defensa del presidente. Patricio también nos habla del presidente y sus vicisitudes. Primero que nada hay que recordar, y que Patricio nos recuerda muy bien, que el presidente Allende se jugó para la defensa y la salida del grupo que acompañó al Che Guevara en Bolivia. Y no solamente se jugó para salvarlos y sacarlos de Bolivia, que lo venían persiguiendo los Rangers, sino que además
fue capaz de acompañarlo hasta la isla de Pascua, porque la única vía que tenían alternativa para salir y que no los detuviera la CIA, no los bajaran en otros aeropuertos, era irse por Francia. Entonces Allende establece relaciones con Francia para poder proteger a las personas que estaban siendo en ese momento corriendo un riesgo por haber estado en la guerrilla con el Che Guevara. Se juega el puesto de senador, porque no fue bien visto en su momento esa posición. Entonces uno ve un presidente que es capaz de jugarse por otro, que de alguna manera tiene un alma revolucionaria muy profunda, pero también tiene un alma revolucionaria que tiene un sesgo distinto. ¿Qué es lo que va a cambiar y va a ser tan famosa la vía chilena al socialismo? Que va a ser la defensa de la democracia. O sea, lograr los cambios profundos que él aspiraba y que el pueblo aspiraba y que él los representaba, aspirar por primera vez por una vía democrática, por la vía del voto, por la vía electoral. A pesar de ello, necesita tener una fuerza que lo defienda, necesita tener esta fuerza. Y lo que hace Patricio es construir muy bien esta imagen presidencial que se debate, por un lado, por esta pasión por la revolución y por esta pasión también por la democracia. Eso llega hasta un desenlace que va a ser terrible el día 11 de septiembre, donde el presidente no va a obligar a nadie a que lo acompañe en su decisión de defensa del gobierno y de defensa de la democracia, sino que un grupo de hombres y mujeres deciden defender a este gobierno y defender esta democracia que tanto había costado sostenerla durante los 1000 días de la Unidad Popular. Patricio nos cuenta el furor de ese combate que se da en La Moneda y los hechos que van ocurriendo en ese furor, en ese momento decisivo, donde está la vida y la muerte puesta al desnudo. También nos va hablando de lo que sucede en Tomás Moro, donde un grupo de GAP, de compañeros del GAP, defiende a la esposa del presidente, que también representa la democracia. Y lo defienden con las pocas armas que se tenía a disposición frente a helicópteros artillados, aviones que bombardean, tanquetas que van llegando. O sea, es todo un acoso a una casa donde había solo una mujer, que era la esposa del presidente. Hay que recordar las palabras de Pinochet cuando dice: cuando se mata la perra, se acaba la leva. Y eso lo dice con la esposa del presidente y ordena el ataque a la casa de Tomás Moro. En esa casa van a quedar heridos, va a haber una fuerte respuesta, y una vez que salen los compañeros, tratan de pescar todas las armas y seguir combatiendo en otros lugares de Santiago, en Sumar,
en Indumet, en los lugares donde estaba en ese momento combatiéndose con las pocas armas que se tenían. Entonces se llevan armas, corriendo los riesgos porque están las calles completamente cercadas. Patricio lo que nos cuenta es una epopeya, esas grandes epopeyas de la historia, donde los personajes de un momento a otro se hacen gigantes, donde lo que fueron el día anterior cambia y se transforman. Y ya no importa la vida por la vida, sino que importa la vida por el colectivo, por la sociedad. Es un gran libro, es muy atractivo, hay que leerlo con mucho cuidado. Están los nombres de cada uno de los compañeros del GAP que desaparecen en La Moneda, donde cuenta también la llegada de los compañeros que combaten en La Moneda al regimiento Tacna, donde son separados, duramente torturados, para luego ser sacados desde ahí y llevados a Colina, lugar donde son acribillados, lanzados a un foso y luego dinamitados y finalmente tirados a cal. Años después, en la operación Retiro de Televisores, el año 80, son sacados. O sea, hay que entender cómo este mal se reprodujo en la sociedad. Entenderlo, porque era necesario dinamitar cuerpos. Tanto era el odio contra la gente del GAP que los asesinan, los lanzan a un hueco, los dinamitan o le tiran granadas, no sé. Luego los sacan, los restos los meten en sacos y los suben a helicópteros y los tiran al mar. O sea, era tanto el odio para hacer eso, para no respetarle ni siquiera la muerte y convertir a quienes odiaban en detenidos desaparecidos. O sea, es inentendible, realmente humanamente es inentendible. Es inentendible que en nuestro país pasara esto. Pero la memoria es pertinaz. Y quienes lograron, por ventura, salir del Tacna, también cuentan su historia. Todos van contando su historia, todos cuentan sus dolores. Más allá de sus dolores personales, sus dolores por las pérdidas definitivas y las pérdidas tan terribles que sufrieron. Es realmente sobrecogedor. Muchas partes del libro son sobrecogedoras, pero lo que nos hace es entender, es fortalecer la memoria, entender que aquí hubo gente que estuvo dispuesta a entregar lo mejor de su vida, que era su propia vida, para salvar un proyecto o, por último, rescatar a quien había iniciado la epopeya de cambiar una sociedad por la vía de la democracia. Yo agradezco profundamente a Patricio porque la lectura siempre hace pensar. No solamente uno disfruta de la lectura, sino que la lectura lo hace pensar, repensar y volver a reflexionar sobre muchas cosas, sobre el mal que siempre nos vuelve, nos rebota. O sea, la historia, si no tenemos una memoria sólida,
la historia se reproduce ya no como la misma historia, sino que los efectos de esa historia. Y los efectos de esa historia son siempre la muerte. Nosotros no conocíamos hasta el 11 de septiembre cómo funcionaban nuestras Fuerzas Armadas, que incluso el compañero Allende había resaltado en las Naciones Unidas. Y nos dimos cuenta cómo la derecha puede llegar a usar a esas Fuerzas Armadas en función de sus intereses personales, de sus intereses privados. Cómo un Estado, como los Estados Unidos, puede llegar a formar personal para destruir seres humanos de las maneras más horrorosas que existen. Y eso es lo que vamos entendiendo en este libro. Así que los invito a que lo lean, a que lo piensen, a que lo relean cada vez que la memoria les vaya fallando, porque la memoria no nos debe fallar. Muchas gracias. Gracias, compañera Nancy. Y a continuación el compañero Víctor Osorio, que algunos compañeros me decían, bueno, ¿y por qué Víctor Osorio? La verdad que Víctor Osorio no estuvo nunca vinculado por un tema etario a esa generación, pero a los que han visto el hermoso documental Actores Secundarios, esa generación maravillosa que luchó contra la dictadura siendo niños prácticamente, los que han visto ese documental, Víctor Osorio precisamente fue uno de los dirigentes más destacados secundarios en esa época, pero además es un gran conocedor de la historia del GAP, de sus compañeros, sus integrantes, y siempre también han estado tratando de escribir algún libro sobre el GAP, así que probablemente aquí también se va a animar para hacer otro libro. Buenas tardes a todas y todos. Ese gran cubano que fue Pablo Milanés, en su canción A Salvador Allende en su combate por la vida, dice en uno de sus versos, refiriéndose al presidente el 11 de septiembre, qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Este verso, Patricio lo recuerda en su libro. Y yo no puedo dejar de comenzar mis palabras comentando este trabajo de Patricio, pidiéndole con respeto que le demos un aplauso a los que sobrevivieron a ese combate, a los que defendieron al presidente hasta el último momento, a los reales allendistas, a estos héroes todavía anónimos del pueblo de Chile. Lo primero que yo quiero señalar es que me parece que el libro de Patricio es extraordinario. Lo recomendaría profundamente para todo aquel que quiera tener una visión de la historia contemporánea de Chile lo más completa y rigurosa posible. Porque aunque el objeto de estudio historiográfico Patricio es el GAP, la verdad es que esta es una obra que trasciende las fronteras de lo que fue el dispositivo de seguridad presidencial de Salvador Allende, y nos permite conocer de una manera más integral lo que fue una etapa de la historia de las luchas revolucionarias y democráticas en Chile. En primer lugar, me atrevería a decir, y pido perdón si me equivoco en lo que voy a aseverar, que es el primer libro que aborda de manera más o menos sistemática lo que fue la historia de la constitución de la sección chilena del Ejército de Liberación Nacional. Me imagino que ustedes algo conocerán de esta historia. Cuando el comandante Guevara decide instalarse en Bolivia, asumiendo que ese podía ser el territorio que operara como la chispa que encendiera la pradera de la revolución continental, envió emisarios a América del Sur buscando crear secciones chilenas del Ejército de Liberación Nacional. En Chile fue acogido en sectores del Partido Socialista que constituyeron la sección chilena del Ejército del comandante Guevara en Chile, como una organización clandestina
no solamente respecto del Estado, sino una organización clandestina al interior del Partido Socialista, que fue el único partido que acogió esta petición del comandante Guevara. En segundo lugar, me parece, y aquí creo que no me equivoco definitivamente, es el libro que más de forma más completa aborda la existencia de la Organa, que fue una organización que se crea también al interior del Partido Socialista en los años 60, con la decisión de pasar de la palabra a la acción y comenzar a organizarse para el enfrentamiento que suponían era una condición para la transformación revolucionaria de la sociedad. Como muchas y muchos de los que aquí están sabrán, la Organa y el EN confluyeron en un único movimiento clandestino dentro del PS, que pasó a denominarse el EN, Ejército de Liberación Nacional. Esta historia, que tiene que ver con los intentos de organización revolucionaria que antecedieron al triunfo de Salvador Allende, es una historia que está recogida de manera muy completa, muy rigurosa, con toda la rigurosidad de un trabajo historiográfico en este libro. Ahora, quien no conoce esta historia se podrá preguntar qué relación tiene esto con el GAP. Mucha relación, porque como aquí se ha mencionado, el GAP comenzó como un dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende, integrada por compañeros del MIR y compañeros socialistas. Y a la larga, producto también de las dinámicas políticas al interior del dispositivo y de la sociedad, terminaron siendo socialistas los que poblaron en su totalidad del GAP, y eran solamente socialistas hasta el momento que vino el golpe de Estado. Este libro muestra en profundidad lo que fue esta experiencia, y a propósito de estos tiempos que ha vuelto a resucitar con toda su repugnancia el negacionismo que intenta justificar el golpe de Estado y el genocidio, este es un libro que también es muy bueno porque nos muestra lo que el GAP fue. Para la derecha, el GAP es uno de los mitos fundacionales del golpe de Estado, era una especie de ejército que quería destruir la democracia, aniquilar a los enemigos políticos y sociales de la derecha, y en realidad el GAP fue algo que tiene el heroísmo que mencionábamos al comienzo. El GAP fue una organización pensada para defender al presidente Salvador Allende y su gobierno. Porque, en definitiva, y este libro también lo muestra, no todos, pero la casi totalidad del Ejército de Liberación Nacional toma la decisión de defender al gobierno del presidente Allende una vez que el presidente se impone en las urnas. Y uno podría decir, no sé si lo dice tan claramente Patricio, pero uno lo puede colegir leyendo el libro, que se transforman en los reales allendistas, los que deciden asumir la vía chilena al socialismo y colocar el cuerpo y la vida a disposición de defender ese proceso. Por eso no era solamente un giro retórico cuando yo decía que fueron los reales allendistas, porque son los que decidieron asumir el camino político y estratégico del presidente y jugarse la vida en esa defensa. Entonces este es un libro que también es útil porque, aunque probablemente no es su propósito, le sale al paso a las fantasías de la derecha que, como acabamos de ver para esta conmemoración de los 50 años, han vuelto a resucitar y han regresado con la majadería que aquí hay una amenaza armada a la democracia y que los militares salvaron Chile de no sé qué amenaza totalitaria. Lo que tercero me parece que es muy interesante, porque podría dar para una reflexión más acabada que yo no pretendo hacer acá, es que el GAP también, en su vinculación con el aparato armado del Partido Socialista y con el Frente Interno, fueron parte de los intentos de planificar en forma más organizada y sistemática un camino de defensa de ese gobierno. Porque, bueno, como lo decía Rodrigo, yo era muy pequeño para estos momentos, yo estaba jugando a las bolitas para el golpe de Estado, tenía 6 años, pero por todo lo que yo he leído y por lo que me han contado quienes vivieron esa época, estamos hablando en las semanas y meses anteriores al golpe de Estado de una situación en que todos los días se sabía que venía un golpe de Estado, ¿no? O había un diario muy allendista, muy divertido, que se llamaba Puro Chile, que un día titula, ¿no? Exclusivo, hoy no es el golpe de Estado. Entonces se sabía que ese era un desenlace posible. Se sabía, como dice este famoso anarquista Malatesta, que la burguesía se preparaba para hacer pagar con lágrimas de sangre el susto que le había dado a la izquierda chilena.
Entonces, en ese contexto hubo un intento de organizar un plan de defensa que finalmente, por cierto, no logró prosperar. Y el golpe de Estado de patrones y generales se terminó imponiendo esta dictadura, que fue también más que una dictadura, porque lo que hizo fue refundar Chile para dar origen a un Chile diferente al que existió al golpe de Estado, y que en lo fundamental es el Chile que sigue en pie hoy, el Chile neoliberal. Entonces, bueno, yo les quiero comentar que alguna vez le comenté a Rodrigo que este era un libro que merecía una segunda edición y muchas más ediciones. Yo conocí la edición del 2001 con los albores del siglo XX, y enhorabuena, hoy día tenemos esta segunda edición ampliada que, como yo les indicaba, recomiendo profundamente. Lo recomiendo profundamente su lectura, porque es un acto de homenaje y de justicia reparatoria de los hombres y mujeres que defendieron al presidente hasta el final. En segundo lugar, como les indico, porque nos permite conocer dos capítulos de la historia de las luchas populares y revolucionarias antes del golpe de Estado: el capítulo del Ejército de Liberación y de la Organa en los 60, el capítulo del GAP y los intentos de defensa del gobierno popular hasta el momento del golpe de Estado. También quiero señalar que los compañeros que formaron el GAP en gran medida han sido de aquellos que Bertolt Brecht llama que luchan toda la vida, porque además yo conozco que siguieron desde los lugares en que estuvieron luchando, algunos luchando en los combates internacionalistas en Centroamérica, otros regresaron a Chile clandestinamente y se sumaron a las luchas en los 80 contra la dictadura, otros pagaron con prisión por segunda vez su compromiso con la lucha del pueblo de Chile. Y ahí quizás hay un capítulo que no se ha explorado lo suficiente, que ha sido el papel que siguieron jugando los hombres y mujeres que formaron del GAP en mantener en pie la esperanza en los años posteriores al golpe de Estado y en los años también posteriores al fin de la dictadura y el inicio de esta transición pactada. Por lo tanto, yo le agradezco de corazón a Patricio por haberme invitado. Más importante que eso, le agradezco de corazón de habernos regalado este libro, que es necesario para la conciencia, necesario para conocer en profundidad lo que han sido estos años aciagos que Chile ha experimentado desde los 60 hasta ahora, que ha experimentado en estos últimos también 50 años. Un abrazo y muchas gracias por escucharme. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera agradecer a los amigos del GAP, ¿no?, por haberse esforzado en sacar esta segunda edición. Luego, si yo hubiese sabido que tanto Nancy como Víctor iban a tener tan contundentes exposiciones, habría abogado por incorporarlo como un prólogo al libro. Y como tú dices, a lo mejor es posible una tercera edición. Me estoy subiendo un poquito al caballo. Estimados, lo que voy a presentar hoy día lleva como título Cabalgando entre dos mundos, un balance. Vamos a hacer un balance de los 50 años, ¿no?, por los que han pasado varios de los que están aquí. Porque su lucha no solo fue el 11 de septiembre, esa llega hasta el día de hoy. Y eso es lo que hay que analizar, y eso es lo que hay que dar vuelta para poder tener una concepción teórica, para enfrentar los problemas, ¿no?, por los que atraviesa nuestra nación. Pero antes, permítanme señalar lo siguiente. Todo libro tiene una historia, y este libro también tiene una historia. No es una excepción, no es una excepción. Y esa historia comienza a forjarse, diría yo, entre el 83 y el 87, en medio de las jornadas nacionales de protesta. En medio de esas jornadas nacionales de protesta, dirigidas entre otros por Eduardo Gutiérrez, que está aquí ocasionalmente, por el Mono Núñez, mi viejo y buen amigo, en medio de esas jornadas de protesta se fueron encontrando los GAP. Y como tú dices, algunos emergían después de 10 años de silencio.
otros clandestinos, otros ilegales, pero todos se encontraron y apareció un elemento común, que era el siguiente: ¿no será hora de dejar establecido un relato? ¿No es hora de dejar establecido un relato? Por ejemplo, entre otros, la muerte de tu hermano, Lucho. Entonces, empezamos a darnos cita. Recuerden ustedes que los años 87 y 88 fueron yermos, no se movía una hoja en este país, ¿no? Y luego yo diría que por ahí por los 90 empezamos a juntarnos, con mucho cuidado. Las primeras juntas fueron en la casa de Rina y su compañero, el chico, ambos fallecidos hoy día. Y ahí, al calor de una tallarinata, empezamos a conversar. Se trataba de reencontrarse, se trataba de generar nuevas confianzas, porque no habían, mis queridos amigos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni partidos políticos que se interesaran por esta gente. Y entonces no quisimos adelantar las cosas y nos tiraríamos unos 3, 4 años conversando, dialogando, riéndonos. Porque era muy importante respetar los dolores de cada uno de los viejos amigos del GAP. Y se respetaron esos dolores. Y yo diría que recién por el 97, ¿no? Se pasó a la fase de estructurar el relato, de hacer las conversaciones, de buscar la documentación. Y hubo un hombre, Jorge Núñez, que le echó una miradita a todo esto, estilística, de contenido. Y a continuación, por ahí, por fines de los 90, con un poco más de calma, redactamos. Y ahí tuvimos otro problema. Después, nadie quería publicar el libro. Era un peligro. O más bien, era un testimonio que dejaba en mala posición a quienes habían dicho el 11 de septiembre, ¿no?, que iban a pelear con las piedras y que iban a convertir este país en un Vietnam. No pasó nada de eso. Pero las desventuras continuaron, porque el día en que presentamos ese libro, fíjese lo que voy a decir, los dirigentes políticos que lo iban a reseñar no llegaron. Así que lo hicimos solito. Un dato importante: poco antes de la presentación de ese libro, llegaron al campito de Arismando, también fallecido, allí en la zona central, en el litoral central, unos 25, 20, 22, 25 es GAP, ¿no? Tuvimos una fiesta de 3 días antes de lanzar el libro, con niños, con los hijos, que lo gozaran, que lo pasaran bien, ¿no? Y solo después de eso, cuando ya estábamos relativamente curados de las heridas, ¿no?, como dije, sacamos el texto. Después de transcurridos alrededor de 25 años del encuentro en el campito de Arismando, los viejos GAP volvieron a juntarse. Y esto fue el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Volvieron a juntarse en la Universidad Técnica Metropolitana. Y no fue un encuentro cualquiera. Se conmemoraban los 50 años del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Y en este contexto, los sobrevivientes del dispositivo de defensa realizaron un esfuerzo conmemorativo. Se citaron allí. El encuentro desbordó las aposentadurías. Allí estaban los sobrevivientes. Allí habían familiares, amigos, plenipotenciarios de distintos países, ¿no? Y llegaron, ¿no?, nuestros amigos, en un momento en que además se presentó un film del combate en La Moneda.
Rodrigo dio el inicio, estuvo allí presente, ya no está acá, está en el exterior, ¿no? Llegó también Juan Oces, el último defensor de la moneda, ¿no? Desde la tercera fila lo acompañaba nuestro amigo el Indio Manuel, ¿no? Y esta cosa, la magia, ¿no? La magia de las comunicaciones. Pudieron estar con nosotros Julio Soto desde Berlín, no puede venir a Chile porque se está muriendo, ¿no? Y Fernando Gómez también estuvo, uno de los 8 chilenos que había pertenecido al Ejército de Liberación Nacional fundado por el Che. Desconocido para muchos GAP, para los más viejos conocidos. ¿Ah? Y allí la hija de Bruno se comprometió a luchar hasta el último día de su vida por encontrar el cadáver, el cuerpo, el lugar en que está Bruno. Y aquí entramos en tierra derecha. Vamos a cabalgar entre dos mundos, vamos a intentar hacer un balance. Porque ese día, septiembre del año pasado, no solo flotaron los recuerdos y los reencuentros, estuvo presente también la satisfacción de haber cumplido y de haber sobrevivido. Pero también había un elemento importante, que es el haber sido testigos de un cambio mundial, porque las dictaduras que se instauraron en Uruguay, Argentina y Chile en los 70 del siglo pasado inauguraron el camino de la recomposición mundial del capitalismo, colapsando el capitalismo de Estado e iniciándose una nueva fase del capitalismo histórico. Entonces, nuestros amigos estuvieron situados en un vértice histórico a partir del cual cambió la historia de los últimos 50 años. A principios de los 70 del siglo pasado, la izquierda derrotada, aniquilada, anidada en los panteones, en las fosas comunes, sometida al escarnio de la tortura, la diáspora de la clandestinidad, no percibió el cambio histórico mundial que se estaba gestando. Y aquí responsabilizo a todos los dirigentes de la Unidad Popular de aquel tiempo, que hasta el día de hoy no nos han entregado una explicación de la derrota. Muchos pensaron, comillas, que el fascismo era transitorio. Muchos pensaron que el fascismo era transitorio, ¿no? Y que muy pronto, comillas, abrirían las grandes alamedas, pero no se tomó en cuenta lo siguiente. El fenómeno no era solo el fascismo. Se trató también de la irrupción de lo que hemos denominado como un nuevo ciclo sistémico de acumulación del capitalismo. Apareció un capitalismo distinto al que habíamos vivido durante 40, 50 años. Y ese capitalismo modificó la historia, ¿no?, al refugiarse, ese capitalismo en crisis, en la financiarización de la economía mundial. Y aquí hay un dato importante. Cuando digo no vieron lo que se venía, quiero ser responsable, porque lo que no vieron es lo siguiente. Una cosa es la teoría. ¿Y qué decía la teoría de aquellos dirigentes? Muchos de ellos amigos, muchos de ellos profesores míos. ¿Qué decían? Decían de que el socialismo era ineludible, ¿no?, porque había una especie de escalera que llevaba, ¿no?, al triunfo del socialismo. Esa era la teoría, pero la realidad era otra. La realidad era de que en los últimos 500 años se habían producido cambios importantes en la hegemonía planetaria. La dirección de los asuntos mundiales se desplazó desde Venecia a Génova, a Florencia, a España, Portugal, Holanda e Inglaterra, y posteriormente a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuál era el objetivo de esto? En cada uno de estos ciclos encontramos un centro hegemónico de acumulación.
donde se organizó el dominio a escala mundial a partir del desplazamiento a los espacios rentables para luego abandonarlos cuando comenzaban a decaer las ganancias. De manera que cuando se deprime la rentabilidad del capital, ésta adopta la forma de capital financiero. Eso no lo vimos. Eso no lo vimos. Esto es lo que Brodel denomina como el refugio otoñal del capitalismo. En algún lado, ¿no?, tiene que resguardarse para evitar la merma de la ganancia. Por otra parte, ¿cuántos minutos tenemos? 5. Por otra parte, saltando sobre la sombra del tiempo histórico, podríamos decir que el periodo que se abre después de la Segunda Guerra Mundial culminó en los 70, con una dura lucha entre el 68 y el 73, con la imposición de las dictaduras en Uruguay, Chile, Argentina. Sobrevino al mismo tiempo la crisis del petróleo. Recuerden ustedes la guerra del Yom Kippur. Fue el tiempo de duros problemas, ¿no?, para las divisas. Y este cambio vino acompañado, mis queridos amigos, de un estudio mandado a hacer por la Trilateral, por sociólogos, economistas, politólogos norteamericanos, europeos y japoneses, ¿no?, para estudiar qué estaba pasando con el capitalismo y poder enfrentarlo, porque se consideraba que era un momento de debilidad, ¿no?, de las fuerzas de contrapoder. Ese libro se denominó La crisis de la democracia y apareció en 1975. Y aquí viene lo paradojal, es cuando precisamente, ¿no?, se profundizó el debate entre las izquierdas. Es el momento que aparece el eurocomunismo. Es el momento en que aparecen las primeras posturas renovadas a escala latinoamericana, no hablo solo a escala nacional. Todo esto condujo el año 78 al inicio, ¿no?, de la transformación, ¿no?, de carácter neoliberal tanto en China como en los Estados Unidos, como lo ha demostrado David Harvey. Luego vino la gestión de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y en fin, ese mundo mutó, ese mundo se transformó, ese mundo cambió. Se dieron entonces todas las condiciones para la recomposición mundial del capitalismo. ¿Y qué significó esto, mis queridos amigos? La recomposición mundial del capitalismo a escala universal significó, 1, perdieron su lucha los trabajadores manuales e intelectuales que habían copado la escena mundial. Se derrumbó el sindicalismo, se derrumbaron las escuelas, se derrumbaron los pensamientos en las universidades. Y por otro lado, 2, se derrumbaron los movimientos de liberación nacional. Se derrumbaron aquellos movimientos que el año 47, ¿no?, habían dado la gran lucha que llevó a la independencia nacional de la India, y que en los 70, ¿no?, habían sumado cerca de 700 millones de seres humanos que lograron abandonar, ¿no?, aquel largo periodo, y voy terminando, aquel largo periodo, ¿no?, de colonialismo. Luego se derrumbó el socialismo. Y luego se derrumbó la teoría crítica. Entonces, como tenemos poco tiempo, voy a terminar en 3 minutos. Todo esto condujo a que cuando se inició el tema de cuando se iniciaron los temas de las transiciones, el marco teórico era insuficiente. Y se confundió una transición pactada con lo que realmente fue una transición institucional que condujo a nuestro país y a América Latina. Si usted hace el balance de los últimos 40 años en que han galopado nuestros amigos, ¿no?, por estas tierras,
en los últimos 40 años ninguna de la transición, la empezada en Ecuador, la seguida en Perú, etcétera, ha sido exitosa. Todas derivaron en lo político al liberalismo, en lo económico al neoliberalismo. Y finalmente, tampoco podemos dejar de señalar que generó una especie de reflexión al cambio en lo ideológico y mental. Y tal vez, mis queridos amigos, y los pongo ahí encima de la mesa, y tal vez con esto se inició también la corrupción sistemática. ¿Y dónde empieza la corrupción sistemática? Lo digo con profundo dolor. Comienzan los partidos políticos, cuando comienzan a venderse votos a los candidatos de los comités centrales. En fin, una última idea. Hoy día estamos viviendo un problema extraordinariamente complejo. Está apareciendo lo que hemos denominado como el fascismo social. ¿Estamos hablando de fascismo o de autoritarismo social? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pegados a ese concepto de fascismo que ha fracasado en el análisis durante 40 años? Lo que se nos vino encima, mis estimados amigos, es una nueva, y está operando hoy día, una nueva forma de autoritarismo social. El fascismo en Europa asaltó el Estado. Luego se lanzó a la conquista del espacio vital y para rematar, inició la matanza, una guerra. El fascismo en Chile no fue lo principal. En Chile lo principal fue una contrarrevolución, que de la mano del fascismo asaltaron el Estado para darle forma a la recomposición mundial del capitalismo. Entonces, aquí hay que darse un par de vueltas en términos absolutamente teóricos, porque lo que hemos denominado como el autoritarismo social, lo que está haciendo hoy día, y esto es tarea de cada uno de nosotros, es dominar las mentes. Es una batalla en la cual quebrantó a las izquierdas desde el punto de vista de lo que se ha denominado como la derrota cultural. No está asaltando el Estado, no, está ganando espacios para, sin asaltar el Estado, generar las condiciones de evitar el pensamiento. Y esto es lo que hoy día está creando monstruos sociales. Por eso aquí hay que ponerse las pilas. Por eso que es importante hacer el balance de los 50 años por lo que han atravesado los compañeros del GAP. Quedo hasta ahí porque el señor allá está pidiendo esto y la verdad es que me parece un poquito ignorante. Sí, gracias. Mire, podría haber un poquito más de flexibilidad, unos minutos más. Pero bueno, miren... no vengo más. Porque Patricio pudiera hablado bastante sobre este tema, más desde el punto de vista teórico, pero importante, pero viene en el libro. Justamente he ampliado esta versión porque en el capítulo final Patricio se explaya precisamente sobre el sistema mundo que estamos viviendo hoy. Los compañeros que deseen continuar el próximo sábado, si no me equivoco, 14, a las 12:30, va a haber una segunda presentación de este libro en la Sociedad de Escritores de Chile, ¿no? 12:30. Este libro va a itinerar ahora, el compañero tiene un largo periplo, se va a Valdivia, de Valdivia sube a Concepción, Talca, vuelven a Santiago y en noviembre se hace una segunda pasada por el país. Ojalá sea una versión más que corregida. Así que muchas gracias a los compañeros. Ahí lo ponemos. Ahí afuera está la venta del libro y gracias una vez más por asistir a los compañeros del GAP y también decir que este año, con esto terminan los organizadores, este año precisamente se nos han unido en estos últimos meses 3 compañeros importantes. Miguel Fuente, uno de los primeros GAP, un heleno histórico, el querido Sigo Fuente, que aparece en muchas fotos con el doctor Allende. Se nos fue Miguel Faría, un compañero nuevo que combatió en la legua en Tomás Moro con 19 años, y anoche, hace pocas horas atrás, murió el compañero Mario Sandoval también, que fue un compañero de la primera generación del GAP. Para todo ello va este homenaje y especialmente también a los compañeros que en 3 días más, hace 51 años atrás, tuvieron la decisión de ser leales y comprometidos con el presidente, con el proceso, con la revolución y con el socialismo. Así que gracias, compañera, y nos vemos en otra oportunidad.